Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para dónde nos vamos? Para la ciudad de Tumaco. ¿A cuánto tiempo estamos de Tumaco? Depende cómo esté el tráfico y el camino. Promedio de 5 a 6 horas. A la vereda de Vuelta de Candelillas del municipio de Tumaco podemos llegar de dos formas. Por vía terrestre desde la ciudad de Pasto, dístate a 340 kilómetros por una carretera en regular estado, y por vía aérea, en un vuelo que arriba al puerto de Tumaco en el Pacífico. Desde ahí se desplaza hasta el corregimiento de Espriella, de donde a bordo de motocicletas se hace un recorrido de 15 minutos aproximadamente hasta la orilla del río Mira, el cual hay que atravesar en lancha. En la costa sur del Pacífico colombiano, entre los ríos Mira y Mataje, se sitúa Vuelta de Candelillas, una vereda cercana a Tumaco en el departamento de Nariño. Para mostrar a este lugar hay dos maneras. La primera desde su vulnerabilidad y la segunda es desde la oportunidad entendida como la fuerza colectiva, impregnada de esperanza de quienes habitan esta vereda. Aquí lo veremos desde esta última forma, como el más bonito, solidario y con personas de coraje. Pese a que este lugar ha asumido constantemente el conflicto, el desplazamiento a que hombres, mujeres, niños y niñas vivan en malas condiciones de salud, de educación, transporte y de desempleo, en Vuelta de Candelillas el buen vivir es el eje articulador de todos los procesos que se tejen en este lugar de la costa pacífica nariñense. Estos procesos que se lideran en Vuelta de Candelillas son orientados por la Fundación Fundamira, una organización sin ánimo de lucro que desde el año 2004 viene trabajando con sedes en Colombia y Estados Unidos para gestionar recursos que se destinan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. Fundamira ha puesto sus ojos en la comunidad de Vuelta de Candelillas para hacer que su misión se fortalezca a través de los programas educativos que se han establecido para construir la paz, la prosperidad y el bienestar de todos. Vamos a aprender a escribir, a leer muchas cosas más, porque uno así aprende más y si no estudia entonces se va a quedar en la calle y si estudia uno puede coger la carrera de doctor, de cualquier cosa. Uno de los mayores retos ha sido el de promover la educación entre adultos, niños y niñas de esta comunidad, con procesos como el programa de preescolar y primero de básica primaria, que benefició a un promedio de 30 estudiantes por año desde el 2004 hasta el 2009. Así como también el programa piloto de alfabetización para adultos, el que registró 44 personas de esta y otras veredas cercanas, quienes contaron con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y CAFAM, y que a futuro se espera la implementación del piloto para que la secundaria entre los adultos de esta zona costera sea una realidad. Pues aprendí, para lo que no sabía aprendí a leer un poquito y escribir lo que no puedo, me como algunas letras. Y por último el proyecto Bandera, el programa de básica primaria de 5 niveles, el que ofrece educación formal a niños y niñas entre los 5 y 16 años en el Instituto Julieta de Corredor, en donde la metodología Escuela Nueva permite dictar 2 grados en una misma aula. Es así como la alegría de leer y escribir está en las manos de estos niños, de los docentes, padres de familia, líderes de Fundamira y de las instituciones cooperantes. Instituciones como la Universidad de Nariño, que a través de su Facultad de Educación y en su ejercicio de formación con calidad permanente e impacto social en el departamento, apoya a Fundamira con 4 estudiantes de 7º semestre de licenciatura en Ciencias Naturales en calidad de docentes para la educación de básica primaria de 25 adultos. Con Fundamira, la comunidad de la vereda propicia su fuente de trabajo, desarrollo, beneficio y liderazgo dentro de las actividades que la Fundación realiza, y las experiencias de vida y de esfuerzo colectivo son la plataforma desde donde se impulsa todo su quehacer.
Proyectos como el de la huerta casera y el de panadería del Centro Vocacional Fundamira hacen posible que los habitantes que residen en cercanías de los ríos Mataje y Mira hablen de soberanía alimentaria, de productos sanos y de trabajo asociado. Pero todo este esfuerzo ha sido posible por el cariño y la decisión de Fundamira con sus aliados que han creído en la labor social, cultural, ambiental y económica para hacer de este rincón en la costa pacífica de Nariño un lugar de paz y prosperidad. Además, a esta voluntad se suman otras entidades que han propiciado que los habitantes de Vuelta de Candelillas habiten un territorio tranquilo y con mejores condiciones de vida. El permanente esfuerzo de Fundamira junto a estas instituciones ha hecho que los recursos que llegan de adentro del país y del extranjero se canalicen de mejor manera, y estos sean destinados para cumplir con los anhelos propuestos por la organización para que el trabajo no se vea truncado y darle así la bienvenida a nuevos beneficiados de esta gran obra. Las sonrisas de los niños, niñas, hombres y mujeres de Vuelta de Candelillas es el mejor agradecimiento para este proceso que desea continuar en esta región costera nariñense.